Los motores se silenciaron, como si un corazón hubiera dejado de latir, dijo un pasajero canoso al otro lado de la fila, y el susurro rasgó la calma del vuelo vespertino como una tela fina. El avión se estremeció, como si recordara el peso de sus propias alas. En la 10ª fila, junto a la ventanilla, James Holland apretó la palma de la mano contra la mejilla de su hija Lily para que no sintiera la brusca sacudida. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban abiertos, luchando contra el sueño que le traía dolor, no descanso. James le habló en voz baja, casi en un susurro. «Estoy aquí, cariño». Ella sonrió como si cada hilo torcido de su sonrisa estuviera cosido de dolor. Una mujer blanca, con un impecable traje de invierno color acero, estaba sentada cerca del pasillo. Charlotte Brooks bajó su portapapeles mientras las luces de la cabina parpadeaban. Estaba acostumbrada a la tecnología impecable. Su empresa construía puentes entre ciudades y los fallos eran un lujo inasequible. Los pilotos aún no habían anunciado nada, pero James presentía que algo andaba mal. Había entrenado a jóvenes pilotos para detectar cambios en el sonido de las turbinas. Ahora sabían más que él, pero el sonido era el mismo para todos. El avión volvió a temblar, el rugido de los motores se volvió intermitente, como la respiración irregular de un enfermo. Lily cerró los ojos con fuerza, aferrándose a la manga de su padre. James le cubrió la palma con la suya. Sus dedos callosos sabían el peso de una llave inglesa, pero ahora temblaban. Un murmullo de voces ansiosas llenó la cabina. Alguien llamó a la azafata, alguien buscó a toda prisa un paquete en el bolsillo del asiento. Charlotte se desabrochó el cinturón, se levantó y miró hacia la cabina. La puerta estaba cerrada, no se veía a ningún miembro de la tripulación. La mirada de James se cruzó con la de ella por un instante. En ella no leyó miedo, sino la cautela de un mecánico que comprende el mecanismo de una avería. ¿Oyes eso?, preguntó en voz baja, como si estuviera poniendo a prueba su sentido común. James asintió. «Parece que tenemos problemas con el suministro de combustible», dijo en voz baja. Charlotte frunció el ceño. «¿Cómo lo sabes?» «Llevo mucho tiempo escuchando esos sonidos», dijo con insistencia, buscando su chaqueta en el compartimento superior, como si cualquier movimiento extra le diera el control. En ese momento, el altavoz del techo cobró vida. «Estimados pasajeros», la voz del copiloto se quebró, con el metal de la tensión resonando en ella. Reportó una falla técnica y pidió a todos que mantuvieran la calma y se abrocharan los cinturones. Charlotte vio cómo las reacciones de la gente dividían la cabina. Algunos se quedaron paralizados, otros comenzaron a rezar y otros rieron nerviosamente, como si la risa pudiera ganar tiempo. James se inclinó hacia su hija de nuevo. «Vas a ver un poco de ruido, pero todo irá bien», susurró. Lily asintió, reuniendo sus últimas fuerzas. Respiraba entrecortadamente. James sabía que la caída de presión y el estrés adicional podrían ser la gota que colmaría el vaso. El avión se precipitó hacia abajo, como una pesada piedra que había perdido la fe en volar. El aire en la cabina perdió su densidad anterior. Las cabezas de los pasajeros se presionaron contra sus asientos. Un grito cortó el aire. «¡Nos estamos cayendo!». Charlotte abrió los ojos de par en par, pero contuvo el pánico. Sus dedos se aferraron convulsivamente al borde del asiento. James cerró los ojos y, como si contara un ritmo invisible, susurró: 7, 8, 9. Al 9º segundo, el descenso se ralentizó. «El capitán está despegando», dijo sin abrir los ojos. La azafata, Sandra Martínez, se deslizó por el pasillo, con las manos aferradas a los respaldos de los asientos. Captó la mirada de James. «Señor, ¿es usted el piloto?». James se levantó lentamente. «Sí». «¿Qué ha pasado?». «El capitán está inconsciente, el copiloto forcejea y necesita ayuda». Sandra susurró, pero Charlotte lo oyó. Dio un paso adelante. «Si este hombre puede ayudar, tráiganlo de inmediato». James miró a Lily. La niña se aferraba con todas sus fuerzas, pero el miedo la carcomía. «Papá, ¿volverás?», susurró. «Volveré», prometió, y se quitó su vieja gorra de béisbol.
como si con ese gesto se dispusiera a cruzar la línea hacia el pasado. Mientras caminaban por el estrecho pasillo hacia la cabina, Charlotte se acercó a él, como si su lugar ahora perteneciera a donde se decidía el destino de otra persona. Notó que el caballero con gafas, sentado en el pasillo, agarraba a James por la manga. ¿Seguro que puedes hacer esto? No estoy seguro de que nadie más pueda, respondió James, continuando su camino con confianza. La cabina estaba en penumbra, los instrumentos parpadeaban con luces rojas de alarma. El capitán en el asiento izquierdo, inconsciente, desplomado como una marioneta sin hilos. El copiloto intentó estabilizar el rumbo, pero le temblaba la mano izquierda. James se sentó en el asiento del capitán, que antes le resultaba familiar, como una casa vieja a la que no había escrito una carta en mucho tiempo. Tomó la columna de control y sintió la resistencia familiar. Postcombustión no disponible. Ambos motores al mínimo, dijo el copiloto con dificultad. ¿Altitud?, preguntó James. 15,000 pies y bajando. ¿Hay algún aeródromo a distancia de planeo? Milton Field, pero la pista es corta. Bastará con que aterricemos en el ángulo correcto. Habló con calma, como si contara sus pasos en una carretera desierta. Charlotte estaba de pie detrás de él. Con los años de reuniones, se había acostumbrado al ruido de las salas de servidores y las obras, pero nunca había oído a un hombre discutir con el cielo sobre cuánto tardaría en rescatarlo. Vio cómo el dorso de su mano palidecía mientras aceleraba la nave al ralentí, intentando mantener algo de empuje. «¿Tu nombre?», susurró, porque de repente sintió la necesidad de conocer al hombre que sostenía su vida. «James Holland», respondió sin darse la vuelta. Por un instante, extraño y significativo, sintió como si ese nombre fuera el que recordaría para siempre. El descenso se ralentizó, pero la ansiedad persistía. James se comunicó por radio con tierra. Por la ronca frecuencia escuchó: «Milton Field está despejando una pista, pero es corta y hay viento cruzado». «Yo me encargo del viento cruzado», dijo. El otro extremo guardó silencio y luego preguntó: «¿Quién habla?». James hizo una pausa y luego dijo: «Exinstructor de la Fuerza Aérea. Por favor, despeje la pista y retire cualquier objeto innecesario». La única respuesta fue: «Señor, estamos en progreso». Lily, que permanecía en el salón, miró hacia la puerta cerrada. El corazón le latía con fuerza, pero aguantó. Alguien a su lado empezó a rezar, pero la niña susurró sus propias palabras: «Que papá vuelva». Alguien la cubrió con una manta. Alguien le dio agua. Los desconocidos se acercaban cuando las alturas celestiales les recordaban su pequeñez. En la cabina, James revisó sus instrumentos. La velocidad no era suficiente para llegar directamente al aeródromo. Miró a Charlotte. «Necesito un cálculo de la senda de planeo». Ella se dio cuenta de que no solo tenía contratos, sino también números que determinaban el momento. «Tuve un club de vuelo cuando era estudiante», dijo. «Entonces calcula conmigo». A instancias suyas hizo ajustes: el ángulo de descenso, la fuerza del viento. El avión bajó el morro y se deslizó hacia adelante. A través de la ventana de la cabina, el horizonte se teñía de un atardecer carmesí. La turbulencia era peligrosa, pero el control se transformaba en confianza. El copiloto volvió a poner la mano en el panel de instrumentos y observó las lecturas. Charlotte miró a James. Su perfil, iluminado por las luces, parecía esculpido. No buscaba la gloria. El mundo se había reducido a una franja de 90 metros y a la vida que le debía a su hija. Sandra Martínez estaba en la puerta, dando la orden por toda la cabina. «Abróchense los cinturones, agachen la cabeza, manos en la nuca». Todos obedecieron. Las palabras, pronunciadas con voz serena, pusieron orden en el vasto caos. James puso el avión en rumbo. Milton Field estaba a la vista, una franja de asfalto rodeada de campos que parecía un sendero estrecho. «Venimos por detrás, a la izquierda», dijo. El equipo de tierra respondió: «Viento del suroeste, 7 nudos». Eso significaba que habría viento cruzado. «Nos inclinaremos», dijo James.
En ese momento, una luz roja brilló sobre el panel de instrumentos. La presión de combustible del motor izquierdo había bajado a cero. El motor se caló. El avión cayó en picado. El copiloto agarró la palanca de control, pero James mantuvo la vista en el horizonte. El motor derecho está tirando, pero estamos pesados, dijo, como si hablara del tiempo para mañana. Bajó los flaps al máximo. Las alas expandieron su área como manos abiertas que atrapan el aire. Charlotte, sintiendo el avión temblar, abrió la boca para rezar, pero en lugar de eso dijo: «Sigue siendo piloto, James». Él respondió en voz baja: «Hoy solo soy un padre que prometió volver». La cabina recibió a James con el olor a metal caliente y humo azul oculto bajo los paneles de instrumentos. El parabrisas derecho brillaba con un rubí al atardecer, pero cada destello de luz parecía un mensaje alarmante. El copiloto, pálido como la cera, se aferró convulsivamente a la palanca de control. James le puso una mano en el hombro. «Espera, muchacho, yo tomaré el control». Su voz era serena, como si no albergara miedo ni recuerdos de otras aproximaciones de emergencia enterrados en su mente. Se abrochó el cinturón, comprobó el flap y subió aún más los flaps. La cabina se sacudió como un gigante que había recibido un nuevo soporte. «Soy Charlotte», dijo la mujer detrás de ella en voz baja para no molestar. «¿En qué puedo ayudarla?» «Toma asiento», dijo James con voz suave y tranquila. «Indícame la altitud y la velocidad. ¿Tienes las manos libres?» Charlotte se incorporó. Su cabello perfectamente cortado parecía fuera de lugar, pero no se inmutó. Una luz roja parpadeó en el tablero. Presión de combustible baja. James presionó el botón de comunicación. «Milton Field, noviembre 5-7. 2-3 solicita desembarco inmediato. Capitán inconsciente. Motor de estribor averiado. 128 personas a bordo». La respuesta llegó con la voz ronca de un operador anciano. «Entendemos. Banda 3. Longitud 1800 metros. Viento del noreste 8 metros por segundo. Suelo húmedo. Aceptado. Preparen a los bomberos». James respiró hondo. La tos ahogada del copiloto se oyó por el auricular y la tensión nerviosa se aliviaba, pero el tiempo se agotaba. La altitud descendía como arena en un reloj. Recordó cómo, siendo cadete, una vez había observado un dispositivo llamado hoja que cae. Entonces el instructor le había dicho: «No le temas al viento, teme al vacío en tu cabeza». Ahora ya no había vacío. Charlotte dijo: «Velocidad 240, altitud 2700. Anota cada 100 metros». Le temblaban los dedos, pero su voz se mantuvo firme. Se sorprendió de sí misma. Siempre había pensado que en un momento crítico buscaría la salvación para sí misma y no para todos. Pero al lado de este hombre, temblar era vergonzoso. En ese momento, el recuerdo de un atardecer completamente diferente surgió en la mente de James. 7 años atrás, en un aeródromo desierto, lejos de su tierra natal, pilotaba un avión de transporte con pasajeros y carga militar en la bodega. Y cuando un cohete estalló sobre la colina, logró elevar el avión a un ángulo imposible, salvando la vida de quienes le confiaron el vuelo. En aquel entonces lo consideraban un héroe, pero 2 meses después, una orden silenciosa redujo la unidad de vuelo y de repente lo dieron de baja por fatiga del metal. Guardó silencio y aceptó. Lo peor fue que para entonces su esposa había muerto y Lily era su único aliento. Se dijo a sí mismo: «Estaré contigo en tierra». Empezó a reparar motores rurales para que nadie recordara sus alas. Velocidad 220, altitud 2000. El tono de Charlotte interrumpió la sombra del recuerdo. James ajustó el rumbo. El viento presionaba el ala izquierda, obligando al avión a inclinarse. Las ruedas sobrepasaron el borde superior de las nubes y apareció la oscura línea del bosque. Oyó una nueva voz en el auricular. Una voz de mujer, segura. Noviembre 5. 723. Soy la comandante Sarah Liner. Estoy en la torre. Recuerdo tu voz, James.
Haz lo que dices en el simulador. Necesitas un ángulo de planeo de 3 grados. Sonrió a pesar de la tensión. Me alegra oírlo, comandante. Aceptado. Sara fue quien lo defendió después de aquel aterrizaje en el desierto. Pero ni siquiera ella pudo controlarlo. Ahora su apoyo se sentía como una mano cálida de una vida pasada. Persígnate, se susurró a sí mismo, y confía en el viento. En la cabina, Sandra caminaba de fila en fila, ajustándose los cinturones. El hombre mayor, cuyas palabras habían revelado algo de pánico, ahora sostenía la mano de alguien para evitar el temblor. Lily, cubierta con una fina manta, contemplaba la borrosa puesta de sol. Una enfermera entre los pasajeros se inclinó y le ofreció agua. La niña sonrió con débil gratitud. El rugido del motor derecho había cambiado. La turbina zumbaba como un fieltro, como si estuviera cumpliendo su última función. El tren de aterrizaje seguía en su sitio. Altura 1800, leyó Charlotte. Chasis abajo. La orden sonaba tranquila, pero el botón respondió con una sacudida y un zumbido forzado. Una pata no se bloqueó. El indicador rojo parpadeó. James presionó la bomba manual. La presión apenas impulsó el fluido hidráulico. Bombeó la palanca 3 veces y la luz se puso verde. Está hecho, susurró Charlotte. Altitud 1600, velocidad 200. Sube los flaps a 20 grados. El aire denso golpeó las alas y el avión redujo la velocidad. Todos los engranajes crujieron como un viejo molino de viento, pero aguantaron. James se estabilizó, parpadeando para limpiarse los ojos de sudor. Oyó su propio latido, no el que impulsa la sangre, sino el ritmo al que late cada recuerdo. Recordó cómo Lily, a los 5 años, le pidió que le mostrara dónde vivía el trueno. Él respondió: «El trueno no vive, viene». «¿Cómo lo encuentras entonces?» «Escucho al cielo». Ahora el cielo lo escuchaba. «La franja está 2 kilómetros más adelante», informó Charlotte. Edge de flaps 30, velocidad 180. El humo se cernía sobre las laderas de las nubes. El viento lateral arreció, la máquina se balanceó, la cabina se inclinó, los instrumentos saltaron. James giró hacia la orilla opuesta y niveló. Su mano izquierda sintió el sabor metálico de la palanca de control. Mientras tanto, la voz del operador repetía: «Bomberos listos, pista despejada». Cada información era como un puente que conducía al suelo. Velocidad 165, altitud 1200. Los ojos de Charlotte reflejaban las luces de los vehículos de emergencia estacionados al borde. Parecían esperanzados. James respiró lentamente y dijo: «Lo más difícil ahora es esperar el ángulo perfecto. 5 segundos parecerán una eternidad». La altitud descendió a 800 metros. Los niños lloraban en la cabina. Los adultos susurraban oraciones. Alguien leía en silencio el Salmo de David como un antiguo escudo contra el miedo. Las manos de Lily, envueltas en una manta, dejaron de temblar. Se quedó dormida durante 3 segundos. Velocidad 150, flaps 40. El último tramo del vuelo fue como un sendero angosto en la ladera de una montaña, un paso en falso y el abismo. James agarró el timón con firmeza, con el corazón helado, pero su pensamiento permaneció claro: «Traeré a mi hija de vuelta a la tierra». El viento azotó el ala, la enderezó de nuevo. 130, altura 400. El tren de aterrizaje tocaría la pista cuando la velocidad bajara a 120, pero el combustible se estaba agotando. El motor derecho emitió un estallido. El olor a aceite quemado inundó la cabina. Charlotte levantó la cabeza. «Él va a morir ahora. Déjale esperar 10 segundos». 300 metros. 128 almas permanecieron inmóviles entre el cielo y la tierra. James levantó ligeramente el morro del aparato, poniendo el avión en planeo. Una luna redonda se abrió a la izquierda como un cuenco de agua, donde se reflejaba su futuro. 125. Altura 200. James dejó escapar el aliento, como si convirtiera el miedo en un horizonte plano. La voz de Sara en el auricular: «Salga, la trayectoria de planeo es excelente».
Aceptado. 120. El chasis se extiende hasta el suelo. La franja es una cinta negra, mojada por la lluvia reciente. Los ojos de James observan cada grieta en el asfalto, cada farola reflejada. Olvida todo excepto esta línea. Tocar. Un ligero empujón. El primero, luego el segundo, el tercero. Las ruedas chirriaban como las cuerdas de un contrabajo. Retroceder es imposible. El motor ruge y se queda en silencio. Pero ya están en tierra, la velocidad disminuye. James sí pisa el freno, mantiene el volante centrado. El viento pierde fuerza. El metal presiona contra el hormigón. Afuera, las luces intermitentes de los camiones de bomberos se acercaban a toda velocidad. Una luz verde brilló en la cabina. La puerta de emergencia estaba lista. James exhaló. Charlotte cerró los ojos. Tenía las palmas de las manos pegadas por el sudor. El copiloto rompió a llorar. En el auricular, el operador. La pista está despejada. Nos vemos al final. James miró a Charlotte. Estamos vivos. Ella asintió y por primera vez en años el capitán no pudo evitar sonreír. Pero el vacío en su pecho no desapareció. Hasta que vio a Lily, no lo creería. El avión se detuvo al final de la pista, como un gigante afónico, pero con aliento. La lluvia volvió a azotar las ventanas y todo a su alrededor se sumió en el susurro del agua. El primer grupo de rescatistas subía por la escalera que se había instalado apresuradamente hacia la puerta. James se desabrochó el cinturón de seguridad y se llevó la mano al pecho. Su corazón latía con fuerza, como un tambor acompasado en una marcha antigua. Oyó el clic de la cerradura. Sandra abrió la cabina. ¿Están bien los niños?, preguntó. No hay heridos graves, respondió, pero todos necesitan ser examinados. Sobre todo el capitán, que ya está siendo entregado a los médicos. Charlotte se puso de pie, sosteniendo el respaldo de la silla inestablemente por un momento. Voy al salón, dijo. Los pasajeros necesitan voz tranquila. Él asintió. Era una sensación extraña. Hacía un momento compartían el mismo cielo. Ahora compartían la misma tierra. James se enderezó como si hubiera vuelto a ponerse el uniforme. Caminó por el estrecho pasillo hasta la 10ª fila. Los pasajeros se desabrochaban los cinturones y recogían objetos caídos. Sus rostros eran una mezcla de lágrimas y risas. El anciano, que había prometido problemas, ahora sonreía y susurraba en voz baja una oración de gratitud. James se inclinó hacia Lily. La niña se despertó, vio una luz húmeda y olió a goma. ¿Estamos en casa?, preguntó. Casi, respondió. Fuiste el más valiente de todos. Ella se acercó a él y le rodeó el cuello con los brazos. Aún había un atisbo de debilidad en sus movimientos, pero sus ojos brillaban como los de una niña que hubiera visto un desfile del 1 de mayo. Mientras el médico examinaba a Lily, se desarrollaban trabajos invisibles en el aeródromo. La comandante Sarah se acercó a James. Alta, de pelo corto, se mantenía erguida como si cada paso fuera una instrucción. «Has vuelto a conquistar el cielo», dijo, «y volverás a bajar la cabeza con modestia». «Simplemente estaba cumpliendo con mi deber hacia mi hija», respondió. «Los otros 127 también son hijos o padres de alguien», comentó Sarah. «Gracias», le entregó una hoja doblada. Era una invitación para unirse al programa de pilotos instructores civiles. Debajo estaba la firma del ministro de Transporte. James frunció los labios. Se había alejado del sonido de las turbinas para estar con Lily. ¿Pero no era por ella que debía aceptar el reto? A última hora de la noche, los periodistas instalaron trípodes en un punto de recepción temporal, pero James se refugió en una tienda de campaña médica. Charlotte, tras rechazar los servicios de un conductor, llegó a pie. En sus manos sostenía una caja de sopa caliente y varios panecillos blandos. Sabía que cuando una persona está agotada, un simple pan y calor son lo más necesario. ¿De dónde viene tanta preocupación?, preguntó James sorprendido. La necesidad de ser humano, respondió con calma. El proyecto que dirigía perdió sentido en el momento en que me di cuenta de lo dependientes que somos unos de otros.
La mesa del rincón se convirtió en un remanso de paz. Comieron despacio, como si temieran perturbar el silencio de la noche. La lámpara oscilaba, proyectando un semicírculo dorado sobre el rostro de Charlotte. Por primera vez, colocó su mano sobre la de James. «Me salvaste 2 veces», dijo. «La primera vez cuando tomaste el timón, la segunda cuando me demostraste que el poder no está en la posición, sino en la responsabilidad. Quiero serles útil a ti y a tu hija». En ese momento, vio en sus ojos no a un líder, sino a una mujer que estaba cansada de estar sola en la cima. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. La mañana siguiente recibió a los pasajeros rescatados con el olor a hierba mojada y la bocina de un viejo autobús que servía como ruta especial temporal. James fue el último en subir al escalón. Mientras caminaba por el pasillo, la gente se puso de pie y le tocó el hombro en silencio, sin decir nada en voz alta. Alguien dijo «Gracias», y una mujer de mediana edad le besó la palma de la mano. Asintió tímidamente, intentando no demorarse, pero cada mirada llevaba consigo una parte del milagro compartido. Charlotte acomodó a Lily en el asiento delantero. En sus manos, la niña sostenía un pequeño búho de peluche, regalo de la azafata. Sasha, el hijo de la pareja de ancianos, le entregó un caramelo. Lily susurró «Gracias», y los adultos sonrieron. En esa simple palabra estaba la clave de su futuro común. Sarah se acercó a James en la salida. «No solo necesitas descanso, sino también destino», dijo. «Piensa en la oferta. El curso tiene una duración de 3 meses. Estaré allí». James lo pensó. Sentía el peso de los años, pero podía oír el corazón de Lily latir más rápido y con más confianza en su pecho. Necesitaba un ejemplo de que el miedo podía vencerse. Miró a su hija, luego a Charlotte y dijo: «Lo pensaré, pero primero llevaré a Lily al médico». En un hospital provincial, el zumbido de un ventilador era como el zumbido distante y similar de un motor, arremolinando el aire, pero incapaz de levantar un solo gramo. Un médico con gafas de montura plateada escuchó el corazón de la niña durante un largo rato con un viejo estetoscopio. La tomografía mostró que era necesaria una operación. James sintió que el suelo se derrumbaba de nuevo, pero el médico dijo: «No tengas miedo. Tenemos un programa de atención gratuita para niños en situaciones de emergencia. Los trámites están listos, solo falta tu consentimiento». Miró a Charlotte, quien asintió. Su empresa llevaba años donando al fondo. ¿Una coincidencia o la generosidad de alguien acortando la distancia entre sus vidas? Cuando Lily se quedó dormida después del examen, James salió al patio y vio un gran cartel sobre la entrada con el lema «Dale alas a quienes tienen miedo a las alturas». Estas palabras parecieron llamarlo de nuevo. Al anochecer, Sarah trajo un uniforme con galones de cadete. «Póntelo cuando quieras». Pasó la mano por la áspera tela. Una nueva desesperación nació en su interior, pero no una vacía. La desesperación de aprender a vivir de nuevo. La semana pasó volando, llena de tiempo, como un recipiente rebosante de agua. Cada minuto tenía un precio. Lily se preparaba para la cirugía. James se preparaba para una nueva decisión. Charlotte, tras cancelar todas las reuniones, se quedó en la ciudad. Ya no llevaba traje formal, solo una chaqueta de tweed gris, como si estuviera aprendiendo a ser ella misma de nuevo. Una mañana se sentaron en un banco frente al hospital. Los pájaros cantaban con simples trinos y era difícil imaginar que días atrás sus vidas pendían de un hilo. «He volado mucho en primera clase», dijo Charlotte mirando el cielo primaveral, «pero nunca pensé que sería el hombre de la 10ª fila quien me salvaría». «Y yo que creía haber abandonado el cielo para siempre», respondió James, «pero parece que el cielo no me ha abandonado». Le entregó un sobre abierto, una invitación del ministro. Al pie estaba la fecha de inicio de las clases, en 2 meses. «Lily necesita cirugía», dijo. «No puedo dejarla. Encontraremos la manera», dijo en voz baja.
Puedo acompañarte mientras está en rehabilitación. Tu hija confía en ti más que en nadie. Sobrevivió porque sabía que su padre no la defraudaría. James se miró las manos. Le temblaban por las noches sin dormir. Juntó los dedos y dijo: acepto la oferta, pero no por la gloria, por los niños que le temen a las alturas. La operación tuvo lugar en una mañana tranquila y gris. James permaneció junto a la ventana mientras el amanecer rojo se alzaba como una bandera. Dentro de la habitación, el anestesiólogo susurró: comencemos. Tras 2 horas de agonizante espera, el cirujano salió al pasillo y dijo: todo salió bien. El corazón de la niña ahora late con más regularidad. La rehabilitación durará 3 semanas. James cerró los ojos. El peso cayó de sus hombros como si lo hubiera levantado una grúa invisible. Charlotte se sentó a su lado y le tomó la mano. Él no la apartó. Charlotte había pasado esas 3 semanas haciendo papeleo. En un terreno baldío junto a un viejo hangar que antiguamente servía de club de vuelo, había firmado una escritura con el ayuntamiento para donar el terreno a una fundación que ella y James habían decidido llamar Alas de Esperanza. El plan era simple: enseñar a los niños los fundamentos de la aerodinámica, la disciplina y el coraje. Sarah se encargaría del vuelo. Un médico del hospital ofreció exámenes médicos gratuitos a los cadetes. Al final de la 3ª semana, Lily, delgada pero llena de vida, salió al hangar. Todavía de la mano de la enfermera, vio a su padre probándose el uniforme de instructor. La niña sonrió, se acercó a él y tocó con cuidado el parche con la imagen de un ala. Luego dijo: ahora sé dónde vive el trueno. Vive donde la gente está lista para aterrizar un avión para quienes duermen en el asiento trasero. James se agachó y la abrazó con fuerza. En ese instante se dio cuenta de que lo que viniera después ya no le daba miedo. Un día después se montó un pequeño auditorio en el centro cultural del pueblo. Los periodistas prepararon sus cámaras, pero Charlotte los convenció de no transmitir el evento en directo. No se trataba de un evento para titulares sensacionalistas, sino de una victoria silenciosa sobre el miedo. Pero la gente del pueblo acudió sin invitación. Padres jóvenes cogían de la mano a sus hijos, veteranos se erguían con sus chaquetas descoloridas a rayas. En el escenario había una mesa de madera tras la cual se sentaban James, Sarah, el médico jefe del hospital y el director de la escuela local. El alcalde, un hombre corpulento de cejas pobladas, habló primero. Agradeció a todos su valentía y puso a James como ejemplo. Cuando el alcalde se retiró, la multitud guardó silencio. Esperaban un discurso grandilocuente, pero James se levantó y solo pronunció unas pocas frases. Soy un hombre sencillo que salvó a mi hija ante todo. Pero me di cuenta de que cuando aprendes a aterrizar un avión sin motores, también aprendes a vivir sin miedo. Quiero que los niños de nuestra ciudad y los pueblos vecinos sepan que el cielo está abierto a corazones honestos y manos seguras. Sacó una pequeña hélice de plástico de su bolsillo, parte del avión de juguete que Lily llevaba consigo desde el accidente. La recogió y la giró para que las aspas reflejaran la luz. Esta hélice no pesa nada, pero encierra un sueño. Construyamos juntos sueños que no se caigan, dijo. Hubo aplausos en la sala. El anciano del avión se secó una lágrima con la punta de su pañuelo. Alguien dijo en voz baja: así es. Sarah anunció las fechas de las primeras clases del club. El médico añadió: si un niño tiene problemas cardíacos, allí estaremos. Charlotte le entregó al alcalde los documentos de patrocinio firmados. El secretario de prensa de la escuela ofreció el salón para las clases teóricas. Todo encajaba con una rapidez inesperada, como si el destino mismo los hubiera impulsado. Después de la reunión, un adolescente con las manos manchadas de aceite de máquina se acercó a James. Se quitó la gorra cortésmente y dijo: Señor Holland, tengo 15 años. Me llamo Ernst. Reparo cortadoras de césped. El joven dudó, recordando la prohibición. Reparo las cortadoras de césped de mis vecinos. Puedo ayudarle en el cobertizo. Aprendo rápido. James sonrió. Ven mañana por la mañana. Nos vendrían bien manos expertas.
El adolescente enderezó los hombros como si hubiera recibido un boleto a otro mundo. Sus ojos brillaban, recordándole a James a sí mismo hace muchos años, cuando tocó el volante por primera vez. Esa noche, Charlotte acompañó a Lily y a su padre hasta la puerta de su habitación de hotel. El hospital había permitido que la niña pasara la noche al cuidado de sus padres. Charlotte se quedó un rato antes de irse. «Me voy mañana por 2 días», dijo. «Tengo que cerrar algunos asuntos pendientes, pero volveré. Empezaremos juntos». James asintió. El viento fuera de la ventana azotaba las nubes. Olía a asfalto mojado. Pensó: el destino une a las personas cuando comparten una altitud común. Lily ya estaba dormida, abrazada a un búho de peluche. James le tocó la frente. Tenía la temperatura normal. Susurró: «Gracias». La noche se llevó las últimas preocupaciones. Cuando la primera luz del día amaneció por el este, James salió a la escalera del hotel y vio una delgada franja de nube rosa en el cielo. Una extensión azul la seguía. Inhaló y sintió que su corazón latía con calma. En 3 semanas iría a la escuela y el pueblo se fortalecería bajo el ala de una nueva escuela. Se giró hacia la puerta y se dijo en voz baja: «El punto de no retorno ha quedado atrás. Por delante solo queda un ascenso». A principios de mayo, cuando el aire olía a tierra removida y hojas nuevas, James comenzó sus clases en el centro de entrenamiento de la Fuerza Aérea. La base de entrenamiento estaba a media hora del pueblo. Viejos hangares color hierba quemada, barracones de ladrillo y una amplia pista donde aterrizaban avionetas de pistón. Al cruzar el puesto de control, sintió que una puerta invisible a la vida civil se cerraba de golpe tras él, pero una nueva se abría al frente. La primera mañana del curso fue memorable por el denso silencio del aula. La fila donde James había elegido sentarse estaba llena de expilotos civiles, rescatistas costeros e incluso una meteoróloga. El instructor, un coronel retirado, se acercó a la pizarra. La tiza crujió bajo su mano gris. «No piensen que les enseñaremos a volar», dijo. «Todos ustedes ya han volado. Les enseñaremos a entregar el cielo a quienes le temen con ansias». James escuchaba como si cada sílaba resonara en su interior. Tomaba notas con una letra pulcra, como en su juventud. Entre líneas anotaba: «¿Cómo explicar el miedo?», «Cómo mostrar equilibrio?», «Cómo usar las palabras para darte alas?». Por las noches regresaba al pueblo donde Charlotte y Sarah, junto con voluntarios, transformaban un viejo hangar en un centro de alas de esperanza. Lily, más fuerte después de la cirugía, le llevó a su padre raciones de galletas y se sintió orgullosa cuando logró comerse la mitad. La construcción avanzó rápidamente, pero surgieron obstáculos día tras día. Primero, el techo del hangar mostró agujeros por donde se filtraba la lluvia primaveral. Mientras los obreros remendaban las lonas, Sarah y los cadetes trasladaron un escritorio y una pequeña máquina de ejercicios de la escuela. James llegó por la tarde y vio cómo el adolescente Ernst, tras subir una escalera, apretaba un perno forjado. «Ten cuidado», dijo James. «Todo está bajo control». Ernst sonrió, dejando caer la llave al suelo, que tintineó como una moneda de cobre. Al día siguiente, un transformador eléctrico explotó, dejando el bloque sin electricidad. Charlotte fue a ver al contratista y habló con el capataz. Al mediodía, un generador temporal zumbaba en el patio trasero y las luces del hangar brillaban cálidamente. Pero el mayor desafío fue el financiero. Parte del dinero del patrocinio firmado se retrasó. En la sede de Charlotte, los inversores exigían dividendos, no caridad. En una reunión de la junta directiva, el accionista principal declaró: «Hemos invertido millones en alta tecnología y les ofrecen aviones de papel a los niños. No veo ninguna ganancia». Charlotte respondió: «Las ganancias no se miden solo con números, se miden con un futuro en el que estos niños no le tengan miedo a las alturas». Su voz era tranquila,
pero sus dedos apretaban nerviosamente el bolígrafo. Sabía que si el consejo se negaba, el centro cerraría y James perdería la oportunidad de hacer realidad su sueño. Después de la reunión, salió del edificio de cristal, donde cada paso resonaba. El viento le golpeaba la cara, como si preguntara, ¿te rendirás? Ella llamó a James por la noche. No puedo prometer que el dinero llegue a tiempo, dijo, pero estoy buscando la manera. Él suspiró. Creo, caímos del cielo y nos levantamos. También nos levantaremos en la tierra. Sara ideó una solución temporal. Contactó con un antiguo club de vuelo que vendía equipo obsoleto. Por una suma simbólica, recibieron un planeador de madera de mediados del siglo pasado. James y sus cadetes tapizaron las alas y reemplazaron los cables de control. Mientras el planeador era trasladado al campo, Ernst limpió la capota con la manga de la camisa y dijo, «Si hay suficiente viento, volará». Sara sonrió. «Siempre hay suficiente viento para quien sabe escuchar». La primera lección tuvo lugar bajo el zumbido de las cigarras. Los niños se turnaron para sentarse en la cabina del planeador, oliendo la madera vieja y el barniz. James explicó, el ala se mantiene unida por la diferencia de presión, como el alma se mantiene unida por la esperanza. Lily estaba cerca, mirando la palanca de control y soñando con alcanzarla. Mientras tanto, la noticia del centro había llegado a la capital del estado. Un reportero de un periódico centenario llegó en un viejo Ford y pidió una entrevista. Escuchó las historias de los niños y vio a James explicarle pacientemente a una niña con discapacidad por qué era importante mirar hacia arriba. Al día siguiente, la edición matutina publicó un artículo titulado «Alas que crecieron de la desesperación». El material se extendió por los distritos. Personas de pueblos vecinos enviaron sobres con pequeñas sumas de dinero. Las cartas incluían: «Mi padre soñaba con volar, pero la guerra le quitó el tiempo». O «Mi hijo tiene miedo a las alturas después de una caída. Ayúdenlo». Charlotte guardó los billetes en la caja fuerte y cada crujido de billetes sonaba como un grito de socorro a lo lejos. 2 semanas después, la junta directiva se reunió de nuevo. Esta vez, Charlotte trajo un fajo de cartas, cada una un testimonio vivo. Leyó en voz alta: «George, de 9 años, cuando sea grande, quiero enseñar a otros a aterrizar un avión sin miedo». Las emociones desfilaron ante los ojos de los financieros como grietas en el bronce. El accionista mayoritario se reclinó en su silla, miró a Charlotte durante un largo rato y luego dijo: «No hacemos esto con ánimo de lucro, pero veo dividendos inconmensurables. La junta directiva apoya el proyecto». Charlotte salió de la habitación con el sobre firmado y sellado en la mano. Llamó a James y él la oyó reír, como el graznido de una grulla al volar al otro lado de la línea. En verano, el hangar se transformó por completo. Las paredes grises se pintaron de un intenso azul ciano y un emblema, 2 alas sosteniendo un corazón, se colocó blanco en la fachada. Cerca se instaló un mástil con la bandera estatal. En la plataforma de hormigón se colocó un letrero: «Aquí los niños aprenden a escuchar el cielo». Sara organizó el primer campamento de entrenamiento. 10 adolescentes con camisas blancas se pusieron firmes. James se acercó a ellos y esperó a que se hiciera silencio. «La primera regla es respetar el cortavientos sobre el abismo», dijo. Los niños se miraron entre sí sin comprender. Él explicó: «Un cortavientos es un material fino, pero si lo sostienes correctamente contra el viento, se convertirá en una vela. El miedo también. Ajústalo y te llevará». Sonrieron, pero sus ojos se iluminaron. Comenzaron las clases: teoría, modelado, trabajo en el simulador. Ernst se convirtió en instructor asistente. Enseñó cómo revisar el elevador y cómo lubricar las varillas. En ese momento, Lily estaba en rehabilitación. El médico afirmaba que con el tiempo podría correr sin dificultad para respirar. A menudo iba al hangar, se sentaba en una caja de madera y dibujaba con lápices de colores.
nubes azules, un planeador con un búho posado en su ala. Una tarde vio a su padre mirando hacia las colinas lejanas donde el atardecer daba sus últimos destellos. Se acercó en silencio. «¿En qué estás pensando?», preguntó. «Recuerdo el día en que obedecí al cielo y regresé a la tierra», respondió. «Si hubiera tenido miedo, te habría perdido». Ella sonrió. Estaba durmiendo entonces, pero oí los latidos de mi corazón. Eran más fuertes que el motor. A principios de agosto ocurrió otro desastre. Durante un entrenamiento de remolque de un planeador, el cabrestante se rompió, el cable salió disparado como un látigo y golpeó a uno de los cadetes. Robert, un tranquilo chico de 17 años, cayó al suelo con la clavícula fracturada. Una ambulancia lo llevó al hospital, mientras los adolescentes lloraban. James estuvo sentado en el pasillo, fuera del quirófano toda la noche. Recordaba cada paso, cada orden. Todo se hizo según las instrucciones, pero el cable estaba viejo. Sentía que había decepcionado a los demás. A la mañana siguiente, Sarah lo encontró desesperada. «Las lesiones son inevitables en nuestra profesión», dijo. «Es importante que los niños sepan que no nos hacemos los héroes sin consecuencias. Somos responsables de su seguridad». James se enderezó. «No respondemos con palabras, sino con hechos». 2 días después, cuando Robert recibió el alta con una venda, James reunió a todos los cadetes. Les mostró la cuerda nueva, probada y certificada. Les contó la historia de la vieja y explicó por qué había que cambiarla. Dijo: «Un error no es una vergüenza. La vergüenza es ignorarlo. Hoy aprendemos de mi error». Los adolescentes escucharon atentamente, sus ojos llenos de una mezcla de respeto y alivio. Mientras tanto, el centro recibió una carta oficial de la capital. Estaba incluido en el programa Aviación Civil para Jóvenes, que daba acceso a subvenciones para equipos. James y Charlotte fueron a buscar un nuevo simulador, un cubo gris con ojos de buey y docenas de botones. Cuando lo instalaron, Lily fue la primera en entrar. La pantalla mostró el horizonte y la chica suspiró profundamente, como si su pecho se hubiera ensanchado. «Oigo el aire cantar», dijo. A principios de septiembre, la ciudad anunció la apertura del centro. Se instaló un escenario improvisado, cajas de madera cubiertas de tela roja. La bandera ondeaba con la ligera brisa. James estaba nervioso, como si estuviera reviviendo su primer aterrizaje de joven. Se puso la camisa de su uniforme con el emblema de alas de esperanza brillando en el cuello. Charlotte, vestida con un traje claro, trajo un pequeño ramo de margaritas para Lily, quien iba a actuar. La plaza estaba llena de más gente de la esperada. Llegaron veteranos de aviación, familias de cadetes y periodistas. Alguien sostenía un cartel: «Vuela, pero regresa». Ernst repartió aviones de papel a los niños. El alcalde pronunció un breve discurso y luego llamó a Lily. La niña salió. Su corazón latía con fuerza, pero intentó hablar con claridad. «Gracias por creer. Papá me enseñó, lo importante no es lo alto que estés, sino el bien que llevas. Que estas alas se conviertan en esperanza para todos los que tienen miedo». La plaza respondió con aplausos, pero el aplauso más largo y sonoro provino de James. Se quedó mirando a su hija y pensó: «Este es su paraíso, construido en mi tierra». Tras la celebración, parecía que las dificultades habían quedado atrás, pero el destino supo poner a prueba nuestra fuerza. Tras el otoño, el reconocimiento del centro creció. Escuelas de estados vecinos solicitaron impartir clases fuera de las instalaciones. El creciente interés dio lugar a un nuevo problema. Se necesitaban instructores. Sarah solo podía realizar 2 turnos al mes. El coronel instructor permanecía en la base y James comprendió que no podía con todo solo. Una tarde, cuando solo quedaban las luces de emergencia en el hangar, se sentó en el ala de un viejo planeador y pensó. El olor a resina y pintura le resultaba desagradable, pero la cabeza le zumbaba. «No tengo suficiente fuerza». Charlotte se acercó en silencio. «Estás cansado», dijo ella. «Tengo miedo de perjudicar el trabajo que hemos comenzado», respondió. «Hay mucha gente y somos 3 contándome a mí».
Ella se sentó a su lado y revisó nuevamente la lista de contactos. Edward Grigory, un ex navegante, llega mañana. Se enteró del centro y busca una oportunidad para enseñar a niños. Creo que estará de acuerdo. Incluso si acepta, no tenemos fondos para un salario, señaló James. A veces la gente no viene por dinero, replicó con suavidad. Como cuando tomaste el timón ese día. Una sombra de sonrisa se dibujó en el rostro de James. Lo más importante es que se queden. Edward llegó una mañana brumosa. Alto, de hombros anchos y sienes canosas, solo traía consigo una maleta acromática y un cuaderno lleno de notas metodológicas. Sara lo recibió, le mostró el hangar y el simulador, le dio una palmadita a Ernst en el hombro y dijo: «El olor a grasa de aviación es más fuerte que cualquier perfume». Ernst rió. Tuvieron una entrevista durante el almuerzo en la pequeña oficina. La puerta estaba abierta para que Lily pudiera escuchar, sentada junto a su padre. Edward habló de su servicio en un bombardero de largo alcance, de cómo guiarse por las estrellas cuando fallaban los instrumentos. James preguntó: «¿Por qué quieres trabajar aquí?» «Porque he visto los cielos de los desiertos, los océanos y los polos», respondió Edward. «Pero nunca he visto una maravilla mayor que los ojos de un niño que comprende por primera vez el propósito de la línea del horizonte». Charlotte miró a James. La respuesta fue aceptada sin votación. Con el nuevo instructor, el horario se intensificó. 6 días a la semana se impartían clases sobre aerodinámica, meteorología y seguridad. Los domingos se reservaban para practicar con el planeador y el simulador. El grupo se amplió a 30 jóvenes estudiantes. Entre ellos se encontraba una violinista, Marta, cuyos padres la trajeron de un estado vecino. Los gemelos, George y Henry, criados en una granja. Y Nicole, hija de un bombero que perdió a su madre en un accidente aéreo hace 7 años. Nicole dudó un buen rato antes de subir a la cabina. Se quedó a un lado, apretando los puños con fuerza. Edward extendió un mapa del cielo sobre el ala, mostrando cómo las estrellas formaban un camino. «¿Quieres mover el cursor?», preguntó. La niña asintió. Él le puso una regla de madera en la mano y la trazó a lo largo de la línea de la Osa Mayor. ¿Ves? Las estrellas no desaparecen cuando les tenemos miedo. Esperan a que nuestra mano deje de temblar. Más tarde, Nicole se sentó en la máquina por primera vez. Le temblaban los dedos, pero le brillaban los ojos. James estaba detrás de ella, con la mano en el respaldo de la silla. Escucha el motor de la imaginación. Nunca se detiene. A mediados de octubre llegó una comisión oficial. 2 funcionarios revisaron documentos, registraron las horas de vuelo y exigieron certificados. Uno de ellos, un hombre delgado de mentón prominente, se indignó. «Hay una hélice vieja colgada en el soporte sin ninguna marca de certificación», Edward explicó. «Este es un regalo de un veterano, una pieza expuesta, no una pieza funcional». «Quítatelo», dijo el funcionario secamente. «Es una amenaza». James vio al cadete Robert, de pie cerca, apretar los puños. Pero él, consciente de la disciplina, dijo con voz de conteo: «No tenemos nada oculto, caballeros. Hagan su trabajo». Tras la inspección, un funcionario no estaba satisfecho con el estado del sistema contra incendios. Se necesitaba una manguera nueva, lo que implicaba gastos. Charlotte contactó con los servicios municipales. Se necesitaban 5,000 para una compra urgente. El ayuntamiento estaba dando largas. James decidió actuar de otra manera. Él y sus compañeros organizaron un concierto benéfico. Se instaló un escenario de madera en el pequeño teatro. Marta tocó el Ave María con el violín. Nicole leyó un poema de Rilke traducido. Lily cantó una canción de cuna. Ernst y los gemelos mostraron la maqueta de un planeador que se desmontaba y montaba en 20 segundos.
La sala estaba llena. Había una caja de donaciones a la salida. Al contar el dinero por la mañana, resultó que habían recaudado el doble de lo necesario. James dio las gracias a los niños, sonreían, sintiéndose como la tripulación de un gran barco. Una tarde de noviembre, mientras las primeras heladas se asentaban sobre el césped, Charlotte recibió un mensaje. Su empresa por fin había aprobado la financiación a largo plazo para el centro. Solo querían, a cambio, un informe anual. Encendió una vieja lámpara de queroseno en la oficina del hangar para dar la noticia. James regresó del campo helado, donde había estado practicando comunicación grupal, y se sacudió la chaqueta. Buenas noticias, dijo. Habrá dinero. Podemos comprar un segundo simulador y mejorar el planeador. Se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo. Esto significa que puedes prepararte para el invierno sin miedo y hacia la primavera con esperanza, añadió. En ese momento se fue la luz. El filamento de la bombilla del pasillo se quebró. La lámpara de Charlotte emitió una luz fija y las dos personas quedaron en un círculo amarillo como en un faro. El reflejo del fuego dibujó largas sombras en las paredes. Charlotte puso la mano en el hombro de James, rompiendo la distancia prudencial. Él no se inmutó. El viento tras la pared sacudió la puerta y la lámpara parpadeó. Charlotte dijo en voz baja: «A veces pienso que el avión se estrelló contra mi orgullo. Y creo que él levantó la mía», respondió, pero solo para que aprendiera a bajar la mirada en agradecimiento. Guardaron silencio un buen rato. Luego apagó la lámpara y la acompañó hasta el coche. Antes de irse, Charlotte abrió la ventanilla y dijo: «Nos vemos mañana, capitán». James se enderezó el cuello y respondió sonriendo: «Nos vemos mañana, señor CEO». Para él, era una señal de que los viejos títulos podían sonar como bromas amistosas cuando las personas compartían el mismo cielo. A finales de noviembre, el centro aceptó a los últimos estudiantes de la promoción de otoño. Antes de Navidad, planearon un vuelo corto en un simulador de motor biplaza. Lily recibió permiso del médico para acompañar a su padre en tierra. El día estaba despejado, el aire transparente como el rocío sobre el cristal. El motor resoplaba como un potro impaciente. Nicole se sentó a la derecha, James a la izquierda, y Ernst los observaba a través de los auriculares. Los adolescentes esperaban un paso hacia una nueva dimensión. El motor rugió, el avión aceleró por la pista, las ruedas se desprendieron y el campo permaneció abajo como un manto verde. A 400 metros de altitud, Nicole temblaba, pero sonreía. Tomó la palanca de control como le habían enseñado. James la ayudó a subir. Desde abajo, Lily ondeaba un pañuelo blanco. Cuando el avión aterrizó, Nicole salió con los ojos brillantes y susurró: «Ahora sé cómo se siente un pájaro cuando entiende el nombre del viento». Estas palabras quedaron en la memoria de todos los que estuvieron en la franja. De vuelta a casa, James le escribió una carta a su antiguo instructor del ejército. «He vuelto a la acción, pero no enseñándole el tiro de la turbina, sino el tiro de la esperanza». Recibió una postal de vuelta. Orgulloso, le di el cielo al futuro. Y así transcurrió el primer invierno del centro. En Nochebuena, James, Lily, Charlotte, Sarah y los instructores encendieron una fogata en un barril de hierro cerca de la puerta del hangar. La nieve caía en grandes copos, el aire olía a humo y agujas de pino. Los niños cantaban un villancico. Ernst tocaba la armónica y cada sonido parecía cálido. James levantó su taza de chocolate caliente. Para el día en que el miedo se sentó en la 10ª fila y bajó del avión como estudiante. La gente sonrió, chocando sus jarras. Lily se sentó junto al fuego, calentándose las manos. Cerró los ojos y, al darse cuenta de que la noche estaba tranquila, susurró: «Oigo cantar el aire incluso en invierno». El nuevo año comenzó con un frenesí. Las solicitudes para el reclutamiento de primavera superaron la capacidad del hangar. Era necesario organizar una selección basada en la motivación. Edward dirigió la primera entrevista. Hizo una pregunta sencilla: ¿para qué necesitas el cielo?
Las respuestas se anotaron con pluma estilográfica en un cuaderno grueso. Un niño dijo: para encontrar a papá entre las estrellas. Una niña autista, con los ojos tapados, susurró: para comprender el silencio. Estas palabras desgarraron el corazón, pero fortalecieron la determinación. James y Charlotte hablaron sobre la expansión. Se necesitaba un segundo hangar. La ciudad podría donar un silo de grano abandonado. Sarah se encargó de las negociaciones con los ingenieros. Ernst sugirió voluntarios del instituto. Los nuevos retos eran abrumadores, pero ya no parecían insuperables. El equipo había encontrado alas. Una mañana gélida, la luna se alzaba pálida sobre el horizonte. James se despertó con el sonido de un motor. Edward estaba revisando el nuevo generador. Lily, envuelta en una bufanda, le trajo a su padre una taza de café de un termo y le dijo: «Papá, algún día volaré por encima de las nubes. Lo principal es que siempre puedas volver», respondió. «Volveré», asintió. «Al fin y al cabo, allá arriba hay truenos, pero les gusta que los escuchen». James abrazó a su hija. Miró el hangar, donde brillaba una lámpara amarilla. Allí, en las profundidades, se construía un futuro donde el miedo sería disciplina y la esperanza combustible. En la última reunión de la junta directiva, en enero, James resumió el año. 120 cadetes, 0 víctimas mortales desde el incidente de la cuerda, 4 sueños de niños salvados a los que los médicos daban pocas posibilidades. No le gustaban las palabras grandilocuentes, pero hoy se permitió añadir: no construimos aviones, construimos personas. La sala se puso de pie. El funcionario anciano y de mandíbula afilada que había estado criticando la hélice le estrechó la mano a James y dijo: «Me equivoqué. Esta es la mejor inversión que he visto». Con el primer deshielo, el centro olía a pintura fresca y tierra caliente. Las ventanas nuevas reflejaban el cielo azul y en la ventana de la sede había un calendario con las palabras «Gran inauguración de la segunda pista, 30 de abril», rodeadas en rojo. Pero hablaremos más sobre eso en la siguiente parte. Al final de la jornada escolar, James salió al campo. La nieve aún estaba dispersa, pero la tierra ya olía a jugo. Levantó la cabeza al cielo, donde unas nubes raras flotaban como barcos. Charlotte se acercó a él. «Esta es la primera vez que miras hacia arriba sin ansiedad», señaló. «Estoy empezando a verlo no como una amenaza, sino como un camino», respondió. Ella sonrió. «Entonces es hora de planificar la reunión de padres y maestros de primavera». Su voz tenía la misma firmeza que cuando dijo: «¡Guíalo!». Y el avión encontró de nuevo a su comandante. En abril, la segunda franja se erguía recta como una cuerda bajo un arco. La nueva superficie asfáltica, de 700 metros de longitud, relucía, reflejando el sol primaveral. Junto a ella, un hangar recién construido, hecho de perfiles metálicos blancos y con olor a imprimación, estaba en pleno apogeo. El letrero de la fachada relucía: «Alas de Esperanza, Escuela del Retorno». La inauguración estaba prevista para el día 30. Los preparativos estaban a toda marcha. James estaba en constante movimiento, revisando equipos, comunicándose con la administración de aviación, instruyendo a los cadetes, recibiendo a periodistas. Cada mañana comenzaba con una formación. 30 adolescentes se colocaban en 2 filas. Lily leía una breve cita de grandes pilotos y luego los instructores distribuían las tareas. Charlotte, quien se encargaba de los asuntos financieros y organizativos, aparecía en el hangar con un portapapeles lleno de carpetas. Controlaba las facturas de combustible, reparaciones, comida de los chicos y hoteles para los huéspedes. A 5 días de la inauguración, llegó una noticia que podría destruirlo todo. Los meteorólogos pronosticaban una fuerte tormenta. El viento podría dañar los nuevos edificios y los vuelos tendrían que cancelarse. Sarah llamó a James a la cabina del simulador. Estaban estudiando un mapa de frentes meteorológicos. 80 kilómetros por hora en ráfagas, dijo. Es posible un gradiente de presión, fuertes corrientes descendentes. No podremos despegar el avión de entrenamiento, respondió. Tendremos que cancelar el despegue de demostración.
Charlotte escuchaba desde el pasillo. Cancelar el evento principal significaría perder a la prensa, deshacerse de los patrocinadores y decepcionar a los niños. Ofreció un compromiso. Podemos mostrar no un vuelo, sino una operación de rescate en un hangar, una simulación de un aterrizaje de emergencia en un simulador. Esto también es un ejemplo de valentía. James asintió, pero su mirada era dubitativa. Los chicos no esperan una simulación. En la reunión vespertina, explicó la situación a los cadetes. Robert dijo: que la tormenta nos muestre lo fuerte que es nuestro hangar. Podemos esperar a que haya un día despejado y luego ascender. Los demás compartieron este sentimiento. Se decidió celebrar la ceremonia inaugural y posponer el vuelo. Pero James estaba atormentado por la ansiedad. El clima estaba cambiando, la tormenta podría no llegar. Cancelar el vuelo sin certeza significaría privar a los niños de una experiencia inútil. Despegar con mal tiempo pondría vidas en riesgo. Sopesó la decisión como si tuviera dos mundos diferentes en la palma de la mano. En la tarde del 29 de abril, el viento cobraba fuerza. Las nubes se amontonaban como masas de plomo. Charlotte estaba de pie junto a la ventana de la oficina del hotel donde se alojaban los invitados. A sus pies yacía un maletín con un discurso. Caminaba de un lado a otro por la habitación, como si estuviera midiendo la distancia entre la esperanza y la preocupación. Lily acercó una silla a la mesa y escribió una carta a uno de los cadetes que había enfermado y estaba en casa. Te guardaremos un trocito de cielo mientras te recuperas. James se sentó en la cama, limpiando la linterna que pensaba regalarle a Ernst por su excelente trabajo. El viento azotaba las contraventanas, levantó la vista y en sus profundidades Charlotte vio esa misma mirada. Calma, solo superficial. ¿Ya llegó la decisión?, preguntó. Llegó, pero no me fío, respondió, dejando la linterna a un lado. Mañana por la mañana lo aceptaré. Durante la noche, la lluvia azotaba las paredes como si alguien estuviera tocando tambores. Pero al amanecer, el cielo se había despejado. Una ligera brisa mecía las ramas. Lily fue la primera en despertar, miró por la ventana y sonrió. Papá, oigo cantar a la mañana. James y Sarah se encontraron en el hangar. Según el pronóstico del tiempo, el frente de tormenta se había retrasado y debería pasar. El cielo azul se rió de los pronósticos de ayer. Estamos volando, dijo James. Estoy preparando a la tripulación, respondió Sarah. Autoridades, veteranos y padres asistieron a la ceremonia. La orquesta municipal se había instalado bajo un dosel y los violinistas afinaban sus instrumentos. Sobre la plataforma de hormigón se alzaba un planeador renovado, junto a él un simulador, y un poco más lejos, un pequeño avión de entrenamiento brillaba con la luz del sol. Exactamente a las 10 de la mañana, el alcalde inauguró la ceremonia. Habló sobre la importancia de la valentía, sobre cómo el centro había revitalizado la ciudad. A continuación, Charlotte subió al escenario. Habló sin una emoción innecesaria, pero cada palabra dio en el clavo. No celebramos las paredes, sino los corazones que las llenan. Entonces salió Lily. La niña leyó un poema corto sobre el viento que busca amigos en la tierra. Los oyentes contuvieron la respiración. Tras besar a su padre en la mejilla, ella retrocedió. James fue el último en hablar. Contó cómo la 10ª fila se convirtió en la primera cuando el destino lo llamó. Abrió la linterna y la mostró al público. Esta luz simboliza que el conocimiento y la fe en uno mismo deben brillar más allá de las cabinas y los hangares. Se la entregó al primer graduado de nuestro centro. Invitó a Ernst. El chico salió con el rostro radiante de orgullo. James encendió la linterna. Un círculo amarillo yacía sobre el asfalto. La orquesta tocó una marcha. Entonces llegó el momento del despegue decisivo. Sarah revisó las listas. Piloto, James, estudiante, Nicole. Ernst observaba desde tierra. El viento era constante, 3 metros por segundo. La presión era estable. El alcalde tragó saliva con nerviosismo y pidió a las aseguradoras que se mantuvieran al tanto. James ayudó a Nicole a sentarse y le abrochó el cinturón.
respiraba profunda, pero uniformemente. Le temblaban las manos, pero la determinación se reflejaba en sus ojos. Sarah dio la señal. El motor empezó a zumbar. ¿Listo?, preguntó James. Sí, susurró ella. La velocidad superó rápidamente el umbral del despegue. Las ruedas se despegaron de la pista. Una multitud multicolor se desplegaba abajo, como un ramo de flores. Nicole tomó el volante y allí, a 300 metros de altitud, comprendió de repente: el miedo es solo el viento en el pecho. Hay que sujetarlo, como un ala sujeta la corriente que se aproxima. Yo estoy al mando, dijo. Lo eres, confirmó James. Describieron un círculo sobre el campo, luego otro. Desde el suelo, los aplausos se extendieron como un rugido. Lily agitó su pañuelo. La orquesta comenzó a tocar El vuelo del moscardón. El sol brillaba en el cristal de la linterna. Mientras descendían, James le dijo a Nicole: «Escucha a la tierra, nos espera». «Lo oigo», respondió ella. El aterrizaje fue limpio. Las ruedas zumbaron brevemente, el avión recorrió la pista y se detuvo. El rugido de la multitud se mezcló con la bocina del camión de bomberos, una señal de seguridad. Nicole salió de la cabina, cayó de rodillas y se abrazó al asfalto. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero reía. James la levantó y le dio una palmada en el hombro. «Ahora ya sabéis el nombre del viento», dijo. Sarah levantó la mano y la orquesta guardó silencio. El alcalde declaró oficialmente abierto el centro. Decenas de personas tomaban fotos. El periodista del periódico viejo se desabrochó el abrigo y sacó su libreta. Se acercó a James y le preguntó: «¿Qué sentimientos experimentas?» «Lo mismo que aquel día», respondió James. «Gratitud y deber». Al marcharse los invitados, la tranquilidad del atardecer se apoderó de la franja. El sol se hundía lentamente tras las colinas. James y Charlotte caminaron por la línea de hormigón, dejando tras ellos dos largas siluetas. Lily corrió delante, con más fuerzas gracias a la operación. «Aterrizamos el avión no en un campo, sino en el corazón», dijo Charlotte. «Lo principal ahora es no abandonarlo», añadió. Se detuvieron al final de la pista. James miró el horizonte, una línea suave y segura. Al bajar la vista, vio a Charlotte extendiéndole la mano. La tomó y supo, su viaje apenas comenzaba. Por la noche, el Consejo de Instructores decidió que el centro funcionaría durante todo el año. Edward propuso el programa Cielo Nocturno, clases de navegación estelar. Sarah propuso la idea de un campamento para niños de zonas rurales. Ernst, ya mayor, pidió permiso para impartir una clase para niños pequeños. James escuchó sus planes y se regocijó en silencio. La idea nacida de los problemas ahora tenía vida propia. Mayo llegó a su máximo esplendor. El campo estaba cubierto de hierba joven y por las noches olía a lilas. Lily y los demás niños volaban cometas de papel. Nicole ayudaba a Robert a entrenar después de su fractura. Edward daba una clase magistral, sosteniendo un puntero como la batuta de un director. Sarah escribía material didáctico. James salió a la avenida una noche. Las estrellas colgaban como granos de plata. Se quitó la gorra y echó la cabeza hacia atrás. Una oración empezó a resonar suavemente en su cabeza. Gratitud por cada aliento, por cada alma que se atrevía a escuchar el cielo. Pero los altos vuelos siempre traen nuevos desafíos. A mediados de mayo, cuando todo parecía ir sobre ruedas, el viejo hangar, aún sin reparar, empezó a tener goteras. En su interior se guardaban 2 cajas de paracaídas y algunos de los instrumentos del futuro avión. Un fuerte aguacero había pasado durante la noche y se había filtrado, inundando los componentes electrónicos. Ernst fue el primero en entrar por la mañana y descubrió el problema. Los paneles de instrumentos se sacudían formando charcos. James pidió un equipo de voluntarios. El agua le corría por las mangas, tenía las manos frías, pero trabajó. Al mediodía habían rescatado la mayor parte del equipo, pero 2 tablas ya estaban inservibles. El costo de reemplazarlas era de casi $7,000.
El presupuesto estaba al borde del colapso. La máquina de ejercicios estacionaria necesitaba un técnico de servicio. Charlotte contó las facturas y se dio cuenta de que, sin una inyección de dinero de emergencia, el campamento de verano tendría que cancelarse. Fue a la capital del estado para dirigirse a las fundaciones. En la reunión, 4 distinguidos caballeros con trajes grises se sentaron en un salón de mármol. Escucharon, pero sus rostros eran pétreos. Uno dijo algo frío como el hielo: «Financiamos el futuro, no las emociones». Charlotte respondió con firmeza: «Las emociones hacen presente el futuro. Sin ellas, los niños no superarán el miedo». La reunión terminó sin resultado. Por la noche, llamó a James y le dijo: «Nos rechazaron, pero no me rendiré». Al día siguiente llegó al aeródromo. Todavía lloviznaba. Charlotte subió al aula, donde los niños estaban pegando maquetas. Les contó el problema, sin ocultar nada. Lily se acercó a su padre y le susurró: «Podemos ayudarnos nosotros mismos». Esa noche hicieron un plan. Una gran feria llamada Alas de la Tierra. Los niños harían manualidades, los padres traerían repostería, Ernst arreglaría un viejo tractor y llevaría a quienes quisieran. Nicole tocaría la guitarra. James contactaría con la emisora de radio. Sarah conseguiría un generador de luz de campo. La feria tuvo lugar el sábado. El tiempo era radiante, como si apoyara la iniciativa. Los niños colocaron mesas con dulces, flores y cometas caseras. En un escenario de tablones, Marta interpretó un dueto de violín con la profesora de música. Nicole y las gemelas tocaron la guitarra y la armónica. Los adultos rieron, bailaron y compraron pasteles. Los ancianos, que solían quedarse en casa, salieron y se sorprendieron al descubrir que sus piernas aún podían bailar. Por la noche, cuando se retiró el último vaso de papel, contaron la colecta: casi 8,000. Esto fue suficiente para tablas nuevas y reparar el techo. Lily saltó de alegría. Sus manos no temblaban. James cogió a su hija en brazos y dijo: «Aquí hay otro vuelo sin motor, pero con total fuerza». El campamento de verano empezó la primera semana de junio. 40 niños y niñas vivían en tiendas de campaña junto al hangar. Se despertaban al amanecer, hacían ejercicios con el silbido del viento, aprendían los nombres de las nubes y escuchaban las charlas de Edward sobre los caminos estelares. Sarah y James dirigían excursiones grupales al campo. Aprendieron a sortear ráfagas bajas de viento y a lanzar un planeador con una cuerda. La vida estaba en pleno apogeo. Una noche, por fin, llegó la tormenta. El viento aullaba, las tiendas se doblaban, los mástiles crujían. El oficial de guardia del campamento despertó a James. «La tienda de Nicole está rota». Salió corriendo y agarró a Lily, que subía detrás de él. La lluvia le golpeaba la cara como pequeñas piedras. A la luz de la linterna, pudo ver cómo la nube baja se hacía pedazos. Los niños se reunieron en el hangar, donde el edificio principal se enfrentaba a los elementos. Sarah encendió un fuego en un barril de metal para calentar la ropa mojada. Charlotte preparó té caliente. Ernst revisó las listas. Todo estaba en su lugar. Afuera, el viento rugía. James oyó el crujido del techo del hangar, pero aguantó. Recordó la noche en el avión y dijo: «Una tormenta es un examen. La primera regla de un examen: no te asustes. La segunda: escucha a tus mayores». Los niños escucharon. Les explicó cómo se mueve un ciclón, cómo la presión impulsa las corrientes, cómo respirar correctamente para que el corazón no se acelere. Una hora después, el viento empezó a amainar. La tormenta pasó, como si pusiera a prueba su fortaleza. A la mañana siguiente, Lily preguntó: «Papá, ¿la tormenta es siempre un enemigo?». «No», respondió en voz baja. «La tormenta demuestra que nuestros techos son resistentes». Tras el campamento, el ministro de Transporte visitó el centro. Le entregó a James un certificado por su contribución al desarrollo de la aviación civil y la formación de jóvenes pilotos. A la ceremonia asistieron padres, niños y residentes locales. El ministro habló largo y tendido, pero James solo grabó una frase en su memoria: «El Estado
Debe levantar las alas, no solo ajustar el chasis. Comprendió que el país le había prestado atención. En julio, Sarah recibió el título de instructora honoraria. Edward publicó un libro, Estrellas y Alas, en el que describió el método de enseñanza utilizando el cielo nocturno. Charlotte encontró un arquitecto que diseñó el edificio de la escuela gratis. A mediados de agosto se celebró un día familiar en el aeródromo. Se instaló una exposición de maquetas en el aparcamiento. Los abuelos trajeron aviones que armaron con alambre en su juventud. Los veteranos mostraron paracaídas. Los adolescentes, pero no drones, sino planeadores de madera. Lily preparó un puesto titulado Mi corazón vuela tranquilo, donde describió su operación y cómo un sueño da fuerza. Se formó una fila en el puesto. Muchos padres lloraron leyendo la letra de sus hijos. Por la noche, se tomaron una foto de grupo. Había casi 200 personas en la foto: niños, adultos, ancianos, instructores. James y Charlotte estaban de pie en el centro. Junto a ellos, Lily, Ernst y Nicole. El fotógrafo les pidió a todos que sonrieran, pero resultó diferente. Sus rostros no expresaban alegría, sino una tranquila confianza, como si todos supieran cuál era su papel en el gran vuelo. Septiembre trajo consigo un clima fresco. James notó que Lily comenzaba a respirar con más facilidad y podía correr distancias cortas. El médico confirmó que su corazón se había fortalecido. La niña le pidió a su padre que desarrollara un programa llamado Alitas, clases para niños de 7 a 10 años. Él aceptó, pero puso una condición: sería la asistente principal. Lily estaba radiante. A finales de mes, Charlotte había traído un contrato para una subvención del gobierno, 12 millones para la expansión. Se lo puso a James. Él lo leyó y suspiró. Ahora ya no tenemos una afición, tenemos el trabajo de toda una vida. Afuera del hangar se reflejaban los rayos del atardecer. Oficiales, cadetes, voluntarios, todos ya se habían ido a cenar. Charlotte tomó su pluma. ¿Firmamos juntos? Firmaron y luego guardaron silencio un buen rato. Él le puso la mano en el hombro y dijo: una vez el avión cayó y nos elevamos. Ahora lo principal es mantener la altitud. Charlotte respondió: juntos. Por la noche, cuando los nuevos documentos ya estaban en la caja fuerte y el aeródromo se hundía en la luz de la luna, James salió a la pista. La luna se reflejaba en el cristal negro del asfalto, como si un segundo cielo se extendiera bajo sus pies. Recordó el primer vuelo tras un largo descanso, aquel en el que salvó 128 almas. Y una, la más importante. Respiró el aire húmedo, oyó el canto de los grillos, el ladrido lejano de un perro. En silencio, dijo: gracias. A lo lejos, la puerta del hangar se abrió. Charlotte salió, subió en silencio y se quedó cerca. ¿Vas a mirar por mucho tiempo?, preguntó en un susurro. Hasta que la luna salga por encima del mástil, respondió. Entonces esperaré contigo, dijo ella. Estaban hombro con hombro, dos siluetas sobre una franja negra, dos corazones que habían resistido tormentas. La luna se alzaba aún más. Charlotte miró a James con un fuego sereno en los ojos. Él le tomó la mano. No hicieron falta palabras en ese momento. Sabían que sus alas ya no estaban solas. El olor a heno maduro llegaba de los campos. Una lechuza volaba abajo, como si inspeccionara el nuevo aeródromo en busca de milagros. James sonrió. Mañana sería un nuevo turno, lecciones, planes, cartas de los comités de subvenciones. Pero hoy se permitió el lujo de simplemente respirar. Cuando el reloj de la posada dio la medianoche, volvieron a la luz. James cerró los ojos un instante y percibió el suave susurro del viento, el mismo que le había susurrado: escucha el cielo, tantos meses atrás. Ahora el cielo lo escuchaba.